Tal? Bienvenidos a Fichitas Presidenciales. Les saluda Teófilo Huerta, quien no es un historiador, sino un apasionado de la historia. Bueno, en estas fichitas presidenciales, ustedes saben, estamos recorriendo algunos de los presidentes más significativos desde mi punto de vista o más necesarios para un poco entender la historia de 200 años de presidencias mexicanas. He seleccionado un total de 30 presidentes, los cuales es un poco casi la mitad o menos de la mitad, y estamos ya en una recta final. Hoy le toca la fichita de Carlos Salinas de Gortari, una super fichita. Bueno, pues vamos a la correspondiente fichita presidencial. Pero con la invitación, obviamente, a que comenten, a que opinen, a que saluden, a que se hagan presentes aquí y que compartan en la medida de lo posible esta pequeña cápsula, bueno, aproximadamente de una hora, ¿no? Que más o menos es lo que estamos teniendo ya de promedio en cada una. Así que procedo a abrir mi respectiva fichita de Word para ir con la fichita de Carlos Sáenz de Gortari, que tuvo la presidencia de 1988 hasta 1994. Su nombre completo es el mismo, Carlos Salinas de Gortari, nació en la Ciudad de México, ya hay varios de los recientes que han sido muchos de la Ciudad de México, el 3 de abril de 1948. Este es un año ya a mitad del siglo XX. Sus padres, Raúl Salinas Lozano, quien se desempeñó como secretario de Industria y Comercio en el periodo de López Mateos, y Margarita de Gortari Carvajal. Sus hermanos, Margarita y Enrique Salinas de Gortari. Raúl, enjuiciado, condenado y posteriormente exonerado, después de muchos años de cárcel, por homicidio de su cuñado y pendientes procesos de falsificación de documentos y tráfico de influencias. Y también estuvo el segundo, Enrique, estuvo investigado por lavado de dinero y después misteriosamente asesinado en su auto, encontrado asesinado en un auto por ahí por las lomas de Chapultepec. Así que vaya familia. Perfil de Carlos Salinas de Gortari. Prepotente, simulador, hipócrita, inteligente, brillante, demagogo, chaparro, orejón, calvo, intrigoso, hábil, vivaz, líder, talentoso, pragmático, deportista, vivaz, osado, soberbio, inquisidor, maquiavélico, civilino, astuto, ambicioso, rencoroso, traicionero, megalómano, ofuscado, paranoico. Su inspirador, Jesús Reyes Heroles. Él decía mucho que Emiliano Zapata, pero había una gran distancia entre la, la ideología de Emiliano Zapata y lo que cumplía Salinas de Gortari, y más bien él, sin decirlo, pero como que tenía cierta inspiración en Porfirio Díaz. Se supone que su creencia era el catolicismo, aunque también se le llega a relacionar por ahí por las revistas de chismología, esa de revista Quién, por ahí con el esoterismo, sobre todo hacia el final o después en la pospresidencia. Bueno, aficiones, la equitación, incluso estuvo en los Panamericanos de 1975 por México en el equipo, no, ahí no es olímpico, equipo panamericano, en los Panamericanos de 1975 que se celebraron en la Ciudad de México, en el equipo de equitación. Maratón, en plena presidencia, acostumbraba ya por su región familiar de Agualeguas en el estado de Nuevo León, aunque él era de Ciudad de México, pero la familia mucha era de Nuevo León, y entonces allá en Agualeguas iba y hacía maratón, y también allá practicaba también la cuestión de la equitación, y el box, según eso, también le gustaba. Bueno, después tenemos que entre su formación académica,
estuvo en la escuela primaria Abraham Lincoln, en la escuela secundaria número 3 Héroes de Chapultepec, en la Escuela Nacional Preparatoria número 1, fue licenciado o se licenció en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, siguió siendo de la UNAM, pero ahora en esta ocasión ya no fue la Facultad de Derecho o la Escuela de Jurisprudencia Antigua, nada, sino la Facultad de Economía. También obtuvo la maestría en Administración Pública y Economía Política y doctorado en Gobierno y Política Económica, ambas maestría y doctorado en la Universidad de Harvard. Recuerden que ya traíamos por ahí el gran antecedente increíble del propio Francisco y Madero. Después, pues llegamos a estos tiempos en que empiezan a picar piedra a partir de Miguel de la Madrid, ya más en el extranjero. Profesión, economista y político. Sus oficios y cargos previos antes de la presidencia. Profesor de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, aunque también del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y del SEMLA en 1976, todo esto. Bueno, analista de Secretaría de Hacienda, jefe del Departamento de Estudios Económicos también de la misma Secretaría de Hacienda, hizo mucha labor en la Secretaría de Hacienda, subdirector general y director general de Planeación Hacendaria ahí mismo, luego director de Política Económica y Social de la creada como una especie de decisión de Hacienda en ese tiempo, la Secretaría de Programación y Presupuesto, que después desapareció. IEPES, que es Instituto de Estudios Político-Económicos Sociales del PRI, jefe de campaña presidencial de Miguel de la Madrid y secretario de Programación y Presupuesto de 1982 a 87 en el sexenio de Miguel de la Madrid. De allí, bueno, saltó precisamente a la campaña. Sus padrinos políticos se pueden considerar a Gonzalo Martínez Corbalá, a Hugo B. Margain, a Mario Ramón Beteta y al propio Miguel de la Madrid. Son figuras importantes. Gonzalo Martínez Corbalá tuvo una función muy importante como embajador de México en Chile para apoyar a todos los refugiados chilenos que se vinieron acá a México, empezando por la propia familia de Salvador Allende. A él, desgraciadamente, pues no se le pudo llegar a invitar, rescatar ni nada, porque pues, se convirtió en un mártir héroe ahí en su Palacio de la Moneda, pero a la familia sí se le albergó y a muchos chilenos que vinieron a parar acá. Entre esos muchos chilenos, muchos maestros que vinieron a dar a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ahí me tocaban algunos de esos exiliados, sobre todo una maestra que se llama Silvia Molina, que no es la escritora mexicana, que además es un seudónimo de la escritora mexicana, sino que esta Silvia Molina es un nombre auténtico de esta maestra chilena que llegó en aquellos tiempos. Bueno, militancia partidista, el PRI, Partido Revolucionario Institucional. Eh, Hubo un proceso interno interesante ahí que nuevamente manejaron una baraja de nombres para despistar en un momento dado allí, aunque sonaba principalmente Manuel Bartlett, nuevamente porque ya había sido un poco mencionado, pero el actual director de la Comisión de Electricidad, que está ahora en el gobierno de la 4T, pues recuerden que viene desde tiempos de Echeverría, Manuel Bartlett, y estuvo entonces, después de su paso precisamente por esos sexenios, estuvo como secretario de Gobernación con Carlos Salinas de Gortari. Bueno, era uno de los más sonados, aunque Alfredo del Mazo también quería un poco hacer más ruido, ¿no? Ellos dos principalmente, los demás fueron más de relleno, aunque curiosamente Sergio García Ramírez, que estaba en la Procuraduría General de la República cuando todavía no era, digamos, una parte realmente autónoma del poder, eh, a él, por un error del propio Alfredo del Mazo, que dijo que el bueno era Sergio García, y mucha parte de la prensa se fue a la casa de Sergio García Ramírez, lo cual iba a ser una sorpresa porque pues era un personaje bastante terciario dentro de esta baraja, ¿no? Entonces,
como que, oh, gran sorpresa va a ser él, pero no, no fue él. Otros más que estuvieron, Miguel González Avelar, de la Secretaría de Educación, Ramón Aguirre Velázquez del Departamento del Distrito Federal, después candidato frustrado para el gobierno de Guanajuato, más opaco todavía para llegar a ser presidente de la República, y Jesús Silva Herzog Flores, que viene siendo hijo del gran historiador y padre del actual Jesús Silva Herzog Márquez, que es analista connotado por ahí en los medios. Entonces, Silva Herzog Flores había estado en la Secretaría de Hacienda, pero ya había sido descartado bastante previamente. Él pudo haber sido de peso, él sí podía haber sido de peso para, para la competencia, pero ya había sido descartado antes. Entonces ya los finalistas prácticamente eran Alfredo del Mazo, menor, y Manuel Bartlett con fuerza frente a Carlos Sainz de Gortari. Por el PAN, además de Manuel J. Cultier, que fue el que ganó una encuesta o una elección interna, más que encuesta, la elección interna del PAN, que siempre se distinguió por sus elecciones internas democráticas, hasta eso, el PAN. Él había ganado o ganó, y entonces quedaron fuera Jesús González Schmal, Salvador Rosas Magallón y Jorge Eugenio Ortiz Gallegos. Iban a estar fuerte, o estuvo fuerte Cuauhtémoc Cárdenas por el Frente Democrático Nacional. Ahorita vamos a esa historia. También Eberto Castillo había sido elegido por el Partido Mexicano Socialista, que había extinguido al PSUM, y que aglutinaba ya al PMT, al PRS, al PPM, al Movimiento de Revolución Popular, o sea, toda una serie de alianzas estaban ya en ese Partido Mexicano Socialista, y Eberto Castillo había sido elegido sobre, previamente, Heraclio Cepeda, escritor, Antonio Becerra Gaitán y José Hernández Delgadillo. Por el Partido Revolucionario de los Trabajadores fue Rosario Ibarra de Piedra, y por el Partido Demócrata Mexicano Gumersindo Magaña. Entonces, toda esta gran cantidad de elementos aspiraban a la presidencia, y bueno, finalmente quedaron Gumersindo, Rosario Ibarra, Cuauhtémoc, Manuel J. Cloutier y el mencionado hoy como fichita presidencial Carlos Salinas de Gortari. Su lema, que hable México, la corriente política a la que pertenecía, pues el neoliberalismo aumentado, que él llamaba mucho el liberalismo social. Su ideario político, la economía de libre mercado, la tecnocracia. Su jefe de campaña, Luis Donaldo Colosio. El equipo de campaña también estaba compuesto por Carlos Rojas. Los comicios se celebraron el 6 de julio de 1988. Y los resultados entonces fueron que hubo 695,000 votos nulos para un 3%, para candidatos no registrados apenas el 0.07%, muy poco. Entre los candidatos, entonces Rosario Ibarra de Piedra por el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, apenas el 0.3%. Gumersindo Magaña por el Partido Demócrata Mexicano, apenas el 0.9%, o sea, muy invisibles. Aunque muy significativo que Rosario Ibarra de Piedra estuviera inscrita en la boleta presidencial. Una mujer, ¿no? El tiempo hablaría después, en estas fechas, después de 88. Vendría a hablar ahora nuevamente con un salto cualitativo de la boleta de candidatura a presidencia, ¿no? Bueno, y el que sí estuvo, los que estuvieron más fuertecitos, Manuel Cloutier por el PAN, 3 millones, más de 3 millones para el 16%, y Cuauhtémoc Cárdenas por toda esta gran alianza que se hizo, porque había sido el candidato que pertenecía al PRI no hacía muchos meses, y que junto con Porfirio Muñoz Ledo eh, plantearon una situación de actualización, de modernización dentro del PRI, y fueron rechazados por el propio partido, fueron alejados, y entre que renunciaron y los sacaron del PRI, o sea, ahí fue una cuestión que finalmente se vino dando por las circunstancias calientes que se pusieron.
terminaron siendo, bueno, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo acompañándolo, pero Cuauhtémoc Cárdenas terminó siendo candidato por el PSUM, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y el Partido Popular Socialista, el PPS, ambos partidos que siempre habían acompañado al PRI. En esta ocasión le dieron la espalda al PRI y apoyaron junto con el PSUM y el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, que había sido una creación también ahí media curiosa. Crearon todos ellos una alianza que se le llamó el Frente Democrático Nacional y obtuvo, según las cifras oficiales planchadas, casi 6 millones de votos para casi el 30%, muy respetable. Pero ahí está la cuestión, que se tardaron en dar los resultados y toda la sospecha está en que el que ya avanzaba y que estaba rebasando a Carlos Salinas de Gortari era Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, aparentemente, Carlos Salinas de Gortari por el PRI obtuvo más de 9,5 millones de votos y el 48,7% de porcentaje, ¿no? Pero pues casi 20% adelante, de todos modos muy fuerte la diferencia, no tanta como la actual, pero en ese entonces no se creyó para nada, y después de mucho tiempo, de los antecedentes que había del 29, de Vasconcelos, de Enríquez, de Padilla, etcétera, Enríquez Guzmán y no, Padilla no, Enríquez Guzmán y el otro señor, que se me fue el apellido ahorita, bueno, que me ha sido muy sonado como fraudes o elecciones sucias, pues esta causó mucho revuelo porque además no se daban los resultados, no se daban, y luego salieron con la noticia de que el sistema de cómputo ya muy modernizada la cosa y que se había prometido que iba a haber resultados pronto, el sistema se había caído, ¿no? Y lo que se interpretó es que el sistema político es el que se estaba realmente cayendo. Este, así fue la situación. Y entonces las elecciones realmente estuvieron bajo sospecha de fraude, escondido en esa caída del sistema de cómputo. Y la última elección calificada fue esta por el Poder Legislativo. Después de añales, ¿no? Antiguamente, pues además, era ya también por el Poder Legislativo, pero de una manera muy económica. Después ya era más formal la cosa, pero esta es realmente la última elección en que el Congreso, el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, realmente es la que calificaba la elección presidencial. Aquí se acabó porque este, con esta concluyó, porque precisamente, ahorita vamos a ver de los logros de Salinas de Gortari, esto dio pie a que se reformaran muchas cosas y con eso nacería el Instituto Federal Electoral. Bueno, antecesor de Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid, el periodo presidencial que cubre Salinas de Gortari del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994. Aquí la vivencia personal es que es el año en que tuve mis bodas, me casé y concluye el sexenio de Salinas de Gortari ya con 2 hijitos, ¿no? Ya con 2 hijos de los 3. Bueno, eso a nivel personal. Edad de ascenso de Salinas de Gortari a los 40 años, uno de los más jóvenes presidentes, no el más joven, también estaba Salinas de Gortari como antecedente, también el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, que ya saben que era Félix Fernández, sí, su nombre auténtico, y, y por ahí otro más. El propio, continuó, el propio Vicente Guerrero también había entrado joven a la presidencia de la República. Entonces, no es el más joven, pero sí de los más jóvenes, ¿no? Después de Lázaro, ya en esta tendencia, del último que había habido, el más joven había sido Lázaro Cárdenas con 38 años, y llega Salinas de Gortari con 40, y por lo tanto termina también en una madurez muy especial a los 46 años, también, madurez joven.
Actualmente Salinas de Gortari ya está rondando, ya está en los 81 años, me parece. Y bueno, toma de posesión en el Palacio Legislativo, en San Lázaro, la residencia oficial Los Pinos. Su operador político, toda una historia tenebrosa ahí detrás, un francés nacionalizado español y luego, no sé si se nacionalizó mexicano, pero acá andaba, José María Córdoba. Se metía mucho la cuchara. Era un operador, más un consultor ahí, intrigoso el señor, y se lo permitió todo el tiempo Salinas de Gortari. Algunas cosas que pasaban en el país: el homicidio del cardenal Posadas, el Tratado de Libre Comercio, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el homicidio obviamente de Luis Donaldo Colosio y el de José Francisco Ruiz Massieu. Ahorita vamos a hablar también de ellos porque son parte de las problemáticas del sexenio. El entorno mundial, qué pasaba en el mundo mientras Salinas de Gortari estuvo en el poder. Se dio la reunificación de las dos Alemanias con la caída del muro de Berlín en 1989. Se desintegró la Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas, la URSS, también en 89. Hubo un reacomodo del mapa europeo en 1990, porque con eso otros países por allí, además de la Unión de Repúblicas, pues salieron como 6, 7 países. Masacre estudiantil en la plaza de Tiananmen, en China, 1989. Muy feo eso, también como la masacre de Tlatelolco acá en 68. Acá fue en 89 en China. Fin de la Guerra Fría en 1990, aparentemente, porque actualmente estamos viviendo una especie de nueva Guerra Fría. Otra vez Rusia y Estados Unidos no se pueden ver. Lituania proclama su independencia en 1990, porque era de la URSS. Fin del gobierno de Augusto Pinochet en Chile, por fin, en 1990. El Mundial de Fútbol en Italia en el 90. Servicio público del World Wide Web, que es finalmente la red informática mundial por Internet, o sea, el nacimiento de la gran red de Internet que ahora utilizamos. Esto fue en 1991, aunque pues poco a poco se fue desarrollando. Se dio la renuncia de Mikhail Gorbachev en la pues ya prácticamente terminada Unión Soviética en el 91. Ya había dicho yo el final de la Guerra Fría. También el final de la guerra de Afganistán, que había causado mucho problema ahí también entre Estados Unidos y la Unión Soviética en ese momento, pero ya cuando se termina. Y luego se arma un relajo porque de Afganistán nacen ahí muchos terroristas que luego van a tumbar las torres allá en Nueva York y toda esa cuestión. Eso se dio en 92. La guerra del Golfo Pérsico también ocurrió en 92. El ataque terrorista a la embajada de Israel en Argentina en 92. Juegos Olímpicos en Barcelona en el 92. Fin del apartheid, no sé, pronuncio bien, en Sudáfrica, y liberación de Nelson Mandela en 1992-93. Crisis de Bosnia en 93, que eso es en la zona de la también ya desmembrada Yugoslavia. Tratado de Maastricht y creación de la Unión Europea en 1993. También nació el Mercosur en 1994. Acuerdo para la Autonomía Palestina en 1994. O sea, hay un acuerdo para que se dé la autonomía de Palestina, pero les falta relanzarlo o cimentarla, validarla, forjarla, cimentarla totalmente, porque pues si se hubiera hecho ya formalmente como un Estado, se hubieran parado muchos problemas de los que actualmente se están padeciendo. ¿Sí? Pero bueno, ahí se había acordado en la propia ONU la autonomía palestina, pero está así como en veremos, y solamente a nivel países han aceptado empezar a reconocer como Estado palestino. México está así como en medio, ¿no? Ni le da toda la validez como Estado, pero ya acepta representación de Palestina en México y esa cuestión. Pero bueno, hay como especie de intercambio de embajadores, pero no es que se haya reconocido como Estado por México. Mundial de Fútbol en Estados Unidos en 1994.
Ahora estamos a un paso de que se repita un mundial por allá, aunque compartido. Los pares presidenciales de Salinas de Gortari eran Ronald Reagan, George Bush padre y William Clinton en Estados Unidos, Gorbachev en la mentada URSS, lo que quedaba de la URSS, François Mitterrand en Francia, Margaret Thatcher y John Major en Reino Unido, Felipe González en España, en el Vaticano, pues ya está Juan Pablo II, Lech Walesa en Polonia, Toshiki Kaifu en Japón, Frederick de Klerk en Sudáfrica, Fidel Castro en Cuba, Raúl Alfonsín en Argentina, Daniel Ortega y luego Violeta Chamorro en Nicaragua, aunque regresaría con el tiempo Daniel Ortega, imagínense. Dejen aquí poner lo de Juan Pablo, porque nomás tengo aquí su nombre real, bueno, Pablo II. Obviamente Salinas de Gortari también tuvo muchas giras internacionales, entre ellas la de París en 1989 y en Estados Unidos en 89 también y al final en 1994, entre muchas otras. Frases destacables: solidaridad, unidos para progresar, porque además un lema de campaña fue mucho de solidaridad. El gobierno propietario no es sinónimo de Estado justo ni fuerte. Los bienes públicos deben usarse para remediar los males sociales. Dicho o dislate, ni los oigo ni los veo, ¿no? Cuando decían de la oposición, precisamente, con la oposición a Salinas de Gortari, él llegaba a decir que ni los oía ni los veía, ¿no? Y luego cuando había dudas de la candidatura de Colosio y que si Camacho Solís a la mera hora podría ser todavía, y toda esa cuestión, llegó a decir, no se hagan bolas, el candidato es Colosio. Y bueno, pues sí, se dijeron todos, nos hicimos bolas, porque pues el candidato ya no fue Colosio porque lo mataron. Bueno, logros en la gestión de Salinas de Gortari. Acá hay una visión de muchos, varios historiadores y también en lo personal, considero que efectivamente después de aquel porfirismo que uno lo vivió en libros, no en la vida real, lo que le llega del desarrollo industrial de México, no había habido un desarrollo tan fuerte y en varios vías después de Porfirio Díaz hasta esta época. Claro que con Miguel Alemán hubo un despegue importante, pero fue, digamos, como una especie de boom y contenido y muy, muy particularizado ese desarrollo. Acá en varias circunstancias hay cosas que se parecen, sobre todo también en la personalidad de Sanida Gortari, de cómo actuaba y cómo de alguna manera, a pesar de los programas sociales, no tenía muy en cuenta ni a los obreros ni a los campesinos, ¿no? Entonces, como Porfirio Díaz. Y eso se está pagando hoy, porque producto de todo lo que sembró Salinas de Gortari, provocó líderes como López Obrador y pueblo hastiado con esta gestión de Salinas de Gortari, que a la larga se la cobra a la tutela del país. Bueno, pero los logros que se pueden considerar fue una estabilidad económica, un control de la inflación, aunque amañada, aunque muy disfrazada, porque apenas dejó el poder, explotó. Él le echa la culpa a Cedillo, que no supieron ahí manejar las cosas, pero no puede ser. O sea, si a principios de un sexenio hay un desastre, hay que atribuírselo inmediatamente a lo que dejó el anterior. Bueno, entonces aparece como un logro toda la estabilidad que apareció durante 6 años, 6 años, 6 años, pero se vino abajo, ¿no? Entonces, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que obviamente impulsó, que él generó, lo llevó a cabo y se firmó y está hasta nuestros días. No sé si va a durar, va a permanecer, porque además pues, está en entredicho con la cuestión de la reforma judicial, a lo mejor el tratado se rompe, ¿no? Pero bueno, esto sucedió en el 94. Programa Nacional de Solidaridad, así se llamaba su programa social,
reforma electoral, después de la de López Portillo, creo que nuevamente es muy importante lo que se logra en el sexenio de Salinas de Gortari, finalmente acorralado porque él mismo sintió pasos en la azotea de que no había ganado la elección, aunque el primer discurso que dio la noche que ganó, entre comillas, fue precisamente que se terminaba el partido hegemónico del PRI, que se empezaba un nuevo tiempo, y entonces tuvo que pactar con muchísimas fuerzas políticas, con las dos opositoras, con la izquierda y con la derecha, con en ese momento con el naciente PRD ya, Frente Democrático ya naciente PRD, y con el PAN en la derecha, y ahí sí, muy, muy claras sus posiciones antagónicas de los partidos, antagónicas entre ellos y con el PRI mismo, y tuvo que, con esas fuerzas políticas y con otros grupos, hacer mucha alianza, Salinas de Gortari. Entonces, pues ahí va adelante la cuestión de una reforma electoral, para que no sucediera, digamos, esta cuestión de que seguía, aunque poco a poco, a partir de López Mateos, se había dado ya un poquito de oposición, poco a poco diputaditos, poco a poco candidatos. A partir de él, ya también en gubernatura se empieza a pintar el mapa diferente, pero poco a poco. Y él, de alguna manera, abre, hay una apertura en ese sentido democrática para la reforma electoral. También se crea el llamado COFIPE, luego el Instituto Federal Electoral, el IFE, y el Tribunal Federal Electoral, el TRIFE, son el nacimiento. Todo esto es parte de la reforma electoral y por lo tanto es muy importante. Había sido importante la de López Portillo, se vuelve a presionar y es importante en este tiempo con Salinas de Gortari. Debemos de reconocer eso, ni hablar a López Portillo y a Salinas de Gortari por esa reforma electoral. Cedillo va a reforzarla incluso todavía y después de eso ahí, hasta ahí se ha quedado una reforma de esas magnitudes. Yo creo que va siendo tiempo de una nueva, precisamente para que no haya esta discusión de las sobre representaciones, etcétera, etcétera, cosas que han quedado planchadas porque fueron apertura, porque fueron cambios, etcétera, pero que ahora necesitan este, una, una nueva movimiento, una nueva reforma sobre lo que hay. La intentó López Obrador y precisamente en ese intento iba a afectar esta cuestión de plurinominales, todo este relajo, y no se quiso. Seguramente si se sigue echando a andar esa idea, pues ahora sí se va a echar a andar con Claudia Sheinbaum y vendría una reforma electoral novedosa. No sé si de estos tamaños que hubo con López Portillo y Salinas de Gortari, pero ya está haciendo falta otra más. También se dio el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico en el 89, precisamente para contener cuestiones de inflación, esas cosas. El restablecimiento de relaciones con el Vaticano, pues porque ahí los intereses políticos, y ya era tiempo, aparentemente, de hacer las paces mayores con la Iglesia, que se venían dando, pero que después de casi la ruptura a partir de la Guerra Cristera, etcétera, pues con el Vaticano no había relaciones formales a nivel de Estado, Estado Vaticano y Estado mexicano. Pues le impulsa mentado Salinas de Gortari. La restitución de los derechos eclesiásticos, precisamente, ya también de que se pudiera dar misas en el exterior, en la parte externa de la propia plaza, digamos, de las iglesias, que también estaba castigadísimo, y entonces hay una serie de concesiones que se le abre a la iglesia, y de ahí se aprovecha nuevamente la iglesia a retomar el poder que nunca dejó de alguna manera, pero que había sido un tanto aplastado con la guerra cristera. Y entonces, y con la reforma de Juárez, obviamente, con las reformas, las leyes de reforma y con la guerra cristera, eh, había pasado a nivel secundario. Acá, pues vuelve a tener reflectores que no ha abandonado y ahora pues también estamos pagando mucha injerencia de la iglesia. Bueno, no, si el Estado mexicano no nada más es
el juego entre el ejecutivo, legislativo y judicial. Recuerden, están el poder empresarial, que ha estado también por mucho tiempo, el poder eclesiástico, que aquí, en este sexenio de Salinas de Gortari, es cuando les estoy diciendo que retoma su fuerza, y ahí, al nivel interno, tenemos que meter, obviamente, la injerencia norteamericana, que también de vez en cuando mete su cuchara mayor, y en estas semanas la está metiendo, ¿no? Bueno, toda esta cuestión. Reprivatización bancaria, yo aquí señalo objetivamente como logros de su gestión en cuanto a su programa que tiene él, ¿no? No es que a mí me parezca como un gran logro el restablecimiento de relaciones con el Vaticano, la restitución de derechos eclesiásticos, la reprivatización bancaria, todas esas cosas a muchos críticos, incluido yo en este sentido, nos puede parecer que no son logros favorables para México, pero dentro del programa de gestión de régimen de Salinas de Gortari, y así lo hago con cada presidente, lo encajonó aquí como un logro de su gestión, ¿sí? Reprivatiza los bancos y ahora esa reprivatización incluye una desnacionalización porque entran capitales extranjeros, ¿no? Fuertes. Ahí veremos con el tiempo si no volvemos a una, ahora sí, nacionalización bancaria. También se da, aquí sí, y lo pongo en logros, pero es mi crítica, privatización de empresas paraestatales, o sea, todo lo que era del Estado, todo lo que era, van para privatizarlo, ahora, a venderlo, a venderlo, a venderlo, y ahí hay mucha corrupción porque pues lo vende a gente allegada, etcétera, ahí se empieza a dar los apapachos entre empresarios y Salinas de Gortari. Fue un sexenio en que los empresarios estuvieron muy contentos en general. Siempre hay ahí una cosita que siempre están reclamando además, pero Salinas de Gortari, pues los apapachó demasiado. De aquí hasta Peña Nieto, pues los empresarios vivieron una luna de miel, de alguna manera, mucho más marcada con Salinas de Gortari, pero continuó con Cedillo, con Fox, con Calderón y con Peña Nieto, ¿no? Y con López Obrador se paró, se frenó un poco, hubo ahí cierta cuestión de paz y toda la cuestión, pero no de migas totales. Y a final de sexenio se está viendo una especie de divorcio importante. Bueno, este, en el sexenio de Salinas de Gortari, pues después de los que había habido antes, ya con Miguel de la Madrid había indicios, pero Salinas de Gortari vino a deshacer el Estado mexicano, ¿no? Y por eso también ahora está pagando, porque todo lo quería privatizar. O sea, los extremos, ¿no? No una especie de economía mixta que había defendido Echeverría, a cierto punto, sino los extremos, ¿no? O sea, ahora todo para lo privatizado, casi el Estado se queda nada más así como con el gobierno, ¿no? Y todo lo demás que lo hagan la gente en particular. Bueno, creación del sistema del ahorro para el retiro, distribución del ingreso, mecanismo de cooperación económica Asia-Pacífico, pertenecer también a la PEG, diversificación comercial con Asia, y esto lo hacía muy mañosamente, muy políticamente, Salinas de Gortari, o sea, el coqueteo con Japón, con China, con Asia, lo ha repetido un poco López Obrador, pero acá en ese tiempo era mucho con Japón, para meterle calambre a Estados Unidos, ¿no? Y entonces vino el Tratado de Libre Comercio, y sí, sí, cómo no, porque se estaba coqueteando mucho con Japón. En ese tiempo, incluso muchos empezaban a estudiar japonés porque iba a haber más relación comercial con Japón y toda la cuestión. Ahora es más China, ¿no? Pero en el sexenio de Salinas de Gortari era Japón, Japón, Japón. También se creó en su sexenio el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se le da una importancia mayor, la tenía y la albergaba el INBA, Bellas Artes, ahí la estructura, pero se trató de darle un mayor volumen y se creó el, este, el CONACULT, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que ahora ha devenido ya en secretaría, desde Peña Nieto. Bueno, reforma al seno del PRI, hay una reforma al propio partido, pero pues eso es una reforma peligrosona porque se quiso modernizar tanto ahí internamente después de ciertos desajustes que
le metió un poco más de ruido y eso acabaría precisamente y son los resultados ahora de tanta división y de tanto cambio del PRI. Es, digamos, eh, el inicio de la muerte del PRI en esa reforma. Reformas constitucionales que se dan, cierre de refinería de Azcapotzalco, que bueno, esa refinería sí estaba en pleno centro de la Ciudad de México, en Azcapotzalco, una refinería y se veía tremendamente peligrosa, contaminante, etcétera, ¿no? Eh, Se da captura de narcotraficantes, pero hay mucho movimiento ahí, un relajo. Creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también se da el nacimiento de la CNDH, y después de esta nacen derechos humanos en las localidades. Este, Se da la privatización de Telmex, que era de alguna manera del Estado, era una entidad paraestatal. Sí, tenía muchas quejas, sí, tenía muchas deficiencias y sí, tenía mucha corrupción sindical, pero la vende, ¿no? La vende ¿a quién? A Carlos Slim. Ahí empieza el consentimiento a don Carlos Slim. Privatización de Imevisión, de la televisión del Estado, que se había fortalecido, que parecía muy bien con Miguel de la Madrid, en el sexenio en que yo precisamente había trabajado en Imevisión, tanto en el CEPROPIE, que era Centro de Producción de Programas Informativos Especiales, como directamente luego en Canal 13 vía el consumidor, porque me dio una oportunidad de conducir un programa infantil allí en Imevisión durante un buen tiempo. Entonces se privatiza, también vende a Imevisión, a TV Azteca. Afortunadamente, nace también a finales de Peña Nieto, nace una televisora nuevamente estatal, un sistema estatal, ahora de Canal 14, ¿no? Lo que era antes Canal 13, ahora ya es Canal 14, Canal 13 del Estado, ahora es Canal 14. El Canal 13 auténtico, digamos, de la señal, se convirtió ahora en TV Azteca 1, ¿no? Que además se le cambió el número, ¿no? Qué relajo. Pero bueno, tiempos de Salinas de Gortari, hasta la tele salió vendida. Hasta eso Imer no, la radio no, la radio se quedó. Y también hubo una gran cumbre latinoamericana de presidentes. Todos los presidentes latinoamericanos en una gran cumbre, me parece que esa fue en el sureste mexicano, ¿no? Si está equivocado. Y bueno, algunas obras materiales, la puesta en órbita de los satélites Solidaridad 1 y 2, después de que de la Madrid había impulsado los Morelos 1 y 2. Ahora ya ni se sabe mucho de esto, ya cambió mucho esa cuestión, no se ha actualizado demasiado, pero como hay tantos satélites en el espacio, pues ya no se depende demasiado de estos, porque además tienen una vida útil. Yo recuerdo que los Morelos ya, ya, ya murieron y los de Solidaridad 1 y 2, pues por ahí andarán. Construcción de carreteras privatizadas, o sea, no, no por parte mismo del Estado, sino con concesión a particulares que luego empiezan a cobrar en las casetitas, bien caras y toda esa cuestión. Bueno, venta de muchísimas paraestatales, también lo pongo en la parte material. Se vendió precisamente a muchas filiales de Conasupo que hacían artículos como aceite, pastas para sopa, que era Iconsa, Industrias Conasupo. La leche industrializada Conasupo se le redujo su campo de acción porque era más amplio. Tenía las leches Nutrileche y Mi Leche, que se vendían en el mercado normal. Ya nada más se quedó con la leche Conasupo, o Liconza, como se llama. Y otras paraestatales que hubo, obviamente. Y remodelación, esto fue muy importante en el sexenio de Salinas de Gortari, la remodelación de un vetusto, feo por fuera y por dentro Auditorio Nacional. Había sido muy importante en la historia de la Ciudad de México, valiosísimo, emblemático, pero ya estaba vetusto, viejo, los fierros, al interior los conciertos que había ya, las bocinas estaban horribles, todo. Se remodeló el Auditorio Nacional y ahora es una de las cosas más bonitas, lujosas. Se ha mantenido, imagínense, desde el 88 hasta nuestro tiempo, muy bien el Auditorio Nacional. Y se ve
padrísimo por fuera y padrísimo por dentro. Gracias, Salinas de Gortari, ¿no? Gracias. Bueno, remodelación del Auditorio Nacional. Hay que ser serios. Ahí, gracias. En otras cosas, vamos no sé si ya llevo más de media hora, pero bueno, ya vamos a terminar con las problemáticas, luego el desenlace de todo esto. Problemáticas o hierros. Presidencia impugnada por fraude electoral, la presidencia misma, de él mismo, de Salinas de Gortari, ¿no? Es una problemática que tuvo naciendo, antes de ser presidente ya tenía esa carga y por lo tanto pues trató de legitimarse ante los demás haciendo pactos por aquí y pactos por allá. A final de su sexenio, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional con el subcomandante Marcos, que acaba de volver a por ahí como capitán Marcos, ¿no? Una cosa. Primero fue muy emblemático, llamó mucho la atención, causó solidaridad, identidad, empatía de muchísimo, hasta de clases medias y hasta altas. Países extranjeros, vinieron muchos jóvenes extranjeros a apoyar a la EZLN, no con las armas, pero ¿no? Al movimiento armado lo vinieron a apoyar con apoyo social, de simpatía, de seguimiento, etcétera, etcétera. Bueno, y empezó a criticarse mucho eso, ¿no? Que vinieron gente de Italia, de Europa, ¿no? Increíble. Todo esto en 1994. El homicidio del cardenal Posadas en 1993, que según eso fue una confusión entre narcotraficantes, pero que tenía que confundirse a un padre, un sacerdote, para bien o para mal, o cómplice, o que él había delatado, él había ya dicho que había tales narcos en tal lado, no sé, pero se ejecutaron al pobre cardenal y luego, de una manera muy hipócrita, muy formal, Salinas de Gortari acudió en la misma noche a las exequias de Posadas en la Catedral de Guadalajara, no sé, hay una cuestión muy pomposa y el primero en estar ahí al pie del cañón, el propio presidente de la República, después de que ejecutan a alguien de esa manera en su propio país, en su propio sexenio, no se vio bien, ¿no? El homicidio de su candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, en 94, bajo todas las sospechas, obviamente, el homicidio de José Francisco Ruiz Macié, aspirante a líder de diputados del PRI, y además pues venía siendo su cuñado, arresto del líder petrolero, La Quina Mentada, Joaquín Galicia, me falta aquí el nombre, aquí lo arreglo ante ustedes, Joaquín Hernández primero, y el segundo apellido Galicia. Joaquín Hernández Galicia, La Quina, en 1989. Y además hasta dónde llegan las cuestiones de poder, porque yo ya trabajando en una empresa particular, pero con servicio al Estado, de todos modos, campañas propagandísticas, etcétera. Se estaba en la propia agencia, a mí me encargaron algo relacionado con la quina para la imagen de la quina mentada, o sea, estaban abrigando al propio líder sindical y a la mera hora, pues no lo abrigamos, mejor lo quitamos, lo arrestamos, o sea, en los polos también, los extremos de la aquiescencia al señalamiento atroz de un personaje. Bueno, triunfos de la oposición en los estados de Baja California, Chihuahua y Guanajuato. Incluso la perdedora del PRI en Baja California vino a dar como directora del Instituto Nacional del Consumidor en la etapa que yo trabajé allí. Bueno, mal manejo de la deuda interna, quiebra de la minera de Cananea, nuevamente Cananea, y ahí un eco nuevamente del porfirismo, sobrevaluación del peso, conflicto postelectoral en Tejupilco, sí se puso feo en Tejupilco, Estado de México, catorrazos, algunos muertos ahí, en una cuestión postelectoral que sucedió. Ya ahí se armaba, ahí se veía una cuestión política tenebrosa, difícil, la seguridad en México empezaba a bajarse,
conflictos electorales también en Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, corrupción bursátil y bancaria, metieron a la cárcel a varios banqueros y gente de corbata y saco, emisión desmedida de tesobonos, fuga de capitales en 1994, que da pie precisamente a todo el desastre que empieza con el otro sexenio, explosión en Guadalajara por fuga de gasolina, ahí al que le fue muy mal fue al gobernador, pero de todos modos es en el sexenio, de todos modos, es parte de la atmósfera, digamos, y de todos modos porque está involucrada también Pemex, ¿no? La gasolina de Pemex, esta cuestión de que andaba por confundiéndose ahí, como ahorita se veía en la Ciudad de México que huele a gasolina, pues por eso el miedo, porque allá también olía y no hicieron caso, y explotó toda una región habitacional muy fuerte allá en Guadalajara, ¿no? Secuestros de millonarios, nuevamente se empiezan a dar los secuestros como en la época de Echeverría, este, en este caso Har Elú, me parece, el banquero que luego ahora ya es muy filantrópico allá en Oaxaca, robustecimiento de los cárteles del narcotráfico en este periodo de Salinas de Gortari, ahí empieza a robustecerse, a alimentarse el narcotráfico mexicano con Salinas de Gortari. Por eso hay razón en decir, es una herencia, cierto, debe de contenerse, debe de haber una política de seguridad, debe de pararse, sí, debe de hacerse. Sobre todo, pues también a 6 años ya de iniciado, debió haber resultados, no los hay. Ahora vendrá una nueva continuidad en la 4T. Es de esperarse que desde la partida se contenga lo mayor posible, pero es este sexenio de Salinas de Gortari el que le da manga ancha al narcotráfico, totalmente. Privatización del patrimonio nacional, empresas estatales y amplias concesiones en los sectores eléctrico, petrolero y minero. Una cuestión ortográfica aquí. Fin del reparto agrario y contrarreforma agraria. Ahí con toda la tristeza, pero es cierto, después de tanto reparto agrario, pues ya se acabó quedar, ¿no? Aparentemente, porque luego salen ahí algunos privados que esta tierrita y esta otra tierrita, pero el chiste está que se acabó, ya no había más que repartir, o sea, saliendo de Gortari ahí digo, bueno, pues ya no hay más que repartir, por más justicia que se quiera hacer a los campesinos, se acaba el reparto agrario. Creo que él simbólicamente hizo algún reparto agrario, pero lo que no estuvo bien es que por un lado no se oyó de tecnificación agraria, sí mayúscula que hubiera, y se descuidó mucho el campo, empezó a decaer el campo mexicano también con Salinas de Gortari. No se le dio mayor impulso, tecnificación, modernización, que se viera, que se apapachara de alguna manera auténticamente a los campesinos. No se vio eso. Subasta en la exploración de Pemex, que se repite mucho con Peña Nieto, para la exploración de Pemex, sí, manga ancha a capitales privados, sobre todo extranjeros, vengan y exploren, y bueno, pues obviamente que va a haber ahí una parte de que se está vendiendo algo de soberanía nacional, porque aunque no se lleven totalmente así el petróleo, pues lo que están haciendo, eh, a partir de aquí mismo de México empiezan a vender y a hacer negocios y da todo para los que lo están haciendo, están metiendo el capital. Dirán, estoy metiendo mi capital, sí, pero lo malo de parte del Estado no es tanto la culpa del quien lo hace, precisamente del compadre, sino quien lo hace compadre, que es el Estado, el gobierno que permite eso y pues los otros sí dicen, pues a mí me dejaron, pues yo estoy aquí y tengo estos beneficios, estos contratos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo malo está en la apertura que da el propio Estado, es toda la vuelta de hoja al cardenismo, ¿no? O sea, Salinas de Gortari vino a romper también con toda esa cuestión petrolera que se había logrado con la nacionalización tan simbólica, importante, etcétera, vino a dar el traste con ello. Bueno, y ni siquiera para beneficio realmente del país. ¿Qué documentos sobresalientes tuvo Salinas de Gortari? Pues el Tratado de Libre Comercio, obviamente, con Estados Unidos y Canadá en 94, el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico en 89,
y la ley de asociaciones religiosas y culto público. La población saltó de 87 millones al principio, casi 88 millones, a casi 94 millones de habitantes. Un salto importante, casi millón por año, durante su sexenio. Hubo un crecimiento del 4% promedio anual, valioso, pero después empieza el otro sexenio y se cae. La inflación era del 16%, casi 17% en promedio, y terminó al cierre en un 7% de inflación. Muy alta, muy alta. Actualmente estamos altones, creo que alrededor del 5%, pero esta pues, fue muy fuerte durante todo el sexenio y corrigió un poco al final. Pero corrige y se viene el despapalle, nuevamente con Cedillo. Tito. Fue un sexenio que terminó como muchos sexenios terminan, con mucho ruido, ¿no? Este que parecía que no iba a terminar con tanto ruido, está terminado con ruido. Bueno, las años de Gortari, pues con homicidios, con levantamiento armado, etcétera, etcétera. Y con lo económico aparentemente estable, pero apenas al siguiente día de que deja el poder, es el despapay. Devaluación, pues también por ahí. 6.4% en promedio anual, la devaluación, y al cierre, muy fuerte, aunque aquí también tengo que revisar yo cuestiones de valores económicos, como no soy historiador y menos economista, aquí de repente me saltan datos de uno y de otro y son totalmente extremas y entonces no doy crédito y las tengo que revisar, porque en una parte me parecía que ya al final había crecido al 10% la devaluación y hay otro dato de que fue el 34%. El chiste está que el dólar había estado en 1.28 de nuevos pesos, porque le quitaron 3 pesos, si no hubiera estado a 1,000 pesos ya el dólar, a 1,000 pesos, ¿no? Entonces, corrección, y ahora sí, dólar a 1 peso, ¿no? Casi, casi, dólar a 1 peso, 0.28. Pero al término de todos modos saltó a 3.45 nuevos pesos, ¿no? Entonces ya no sonaba el pesito por dólar, sino casi 4 pesos por dólar. Y la deuda externa fue de 100,000 millones de dólares. 100,000 millones de dólares. ¿Qué mote sarcástico recibía Salinas de Gortari, el presidente Salinas de Gortari? El ratón, el chupacabras, que además fue un mito que se inventó por allí de que estaban desapareciendo muchas cabras en varias regiones, sobre todo del centro del país, y decían, pero no se encuentran lobos, no se encuentran aquellos animales que pueden atacar, no se encuentran señales, entonces era algo misterioso, entonces hablaban del chupacabras. Y le pusieron a Salinas de Gortari el chupacabras. El innombrable, prácticamente se lo puso precisamente Andrés Manuel López Obrador, el innombrable, y también le llegaron a decir, aunque esto en menor medida en ciertos círculos, el Mr. 10%, ¿no? El señor 10%, por alguna cuestión económica, Mr. 10%. Pero los más populares, el ratón y el chupacabras. Sus adversarios ideológicos, este líder sindical de Pemex, Joaquín Hernández Galicia, La Quina, Carlos Longitud Barrios, en el sindicato de educación, Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, Luis Echeverría, expresidente, y Fernando Gutiérrez Barrios, aunque lo tuvo dentro de su gabinete, era una especie de adversario ideológico. Resentidos políticos, Fernando Gutiérrez Barrios, Manuel Camacho Solís, que era su brother, pero pues no lo puso como candidato a la presidencia, y Manuel Bartlett. Ha llegado incómodo Raúl Salinas de Gortari, su hermano, que fue a parar a la cárcel por acusado de homicidio del cuñado. Líder rebelde, Rafael Sebastián Guillén, alias Marcos. Grupos armados, pues el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, con el subcomandante Marcos al frente. El cártel de Tijuana, o sea, aquí del narcotráfico, pues son también movimientos armados. El cártel de Tijuana con Arellano Félix, cártel del Golfo con Juan García Ábrego,
el cártel de Juárez con Amado Carrillo, el cártel de Sinaloa con José Joaquín El Chapo Guzmán. Empresarios favorecidos, el grupito que sí favoreció mucho, Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, que adquirió TV Azteca, Alonso Ancira, Eugenio Garza Lagüera, Roberto González Barrera, Adrián Sada, Alejandro Bailleres, Germán Larrea, Carlos Peralta y Cabal Peniche. Herederos políticos de Salinas de Gortari se pueden considerar, y a la vez, bueno, yo lo retomo así, a partir de mis lecturas, a Manuel Camacho Solís, que ya falleció y que a la mejor hora había venido a parar a la oposición, primero al centro, había fundado el Partido del Centro Democrático, algo así, y después ya andaba ahí en la cuestión de la oposición. Pedro Aspe, por cierto, bueno, pues muy brother, Camacho Solís, muy padrino de Marcelo Ebrard, ¿no? Entonces, ahí la política, curioso. No sé, Marcelo Ebrard si se consideraría un heredero también de Salinas de Gortari, porque empezó a trabajar precisamente en aquel tiempo con Camacho Solís, pero ya, pues ya pintó su raya, ¿no? Marcelo Ebrard. Entonces, bueno, herederos, Manuel Camacho Solís, Pedro Aspe Armella, este, que fundó su gabinete privado, Francisco Gil Díaz, Patricio Chirinos, Otto Granados, Jaime Serrapuche, Emilio Chuaifet, Genaro Borrego, María de los Ángeles Moreno, Guillermo Ortiz, Herminio Blanco y José Ángel Gurría. Este elemento sonó mucho ahí de asesor, de parte del equipo coordinador de proyectos de Xochitl Gálvez en la oposición. Bueno, y había primero alzado la mano para ser presidenciable, José Ángel Gurría. Ya también muy, pues muy maduro y muy colmilludo, y ya también sonando a rancio en la política, ¿no? Y sobre todo, pues, del PRI, ¿no? ¿Qué esperanzas tenía? Prospectos de sucesión que hubo posteriores a Sáenz de Gortari, en su sexenio, pero ya para el que venía a sucederlo. Obviamente, pues el prospecto era Luis Donaldo Colosio, que lo habían lanzado, pero que lo asesinan. Manuel Camacho Solís, previamente, del departamento del DF, y que después fue a parar a otros lugares, hasta, bueno, relaciones exteriores y en la Comisión de Paz con el ZLN en Chiapas y todo eso. Pero Camacho Solís sonaba, Ernesto Cedillo también sonaba desde antes y luego sonó pues cuando tuvo que relevar a Colosio, Pedro Aspe Armella, Fernando Gutiérrez Barrios, aunque en menor medida, porque además pues, era un poco adversario ideológico, les digo, Fernando Ortiz Arana, que sonó cuando Colosio también murió, podía ser como el presidente del PRI, pero pues no quiso Salinas de Gortari, no le latía a Ortiz Arana, le sonaba otra corriente ajena a su grupo. Francisco Rojas, que estaba en Pemex, Emilio Lozoya Talman, el papá de Emilio Lozoya, el que está en prisión domiciliaria actualmente, de energía, Pedro Joaquín Caldwell, que también por ahí anda todavía saltando, eh, andaba por el Senado, cosas así, Genaro Borrego Estrada, Manlio Fabio Beltrones, llegó a sonar, pero él estaba como gobernador de Sonora y ya no había manera porque fue cuando también murió Colosio, ya no había manera de tiempo que diera de renuncia y candidatura. Francisco Ruiz Macía, mismo caso, porque estaba en Guerrero, y luego pues, también terminó siendo asesinado. Emilio Gamboa, pero más que nada, aunque era filial, muy amigo, muy parte del gabinete de Miguel de la Madrid y luego de Salinas de Gortari, a la menor había terminado distanciado de Salinas y pareciera que Emilio Gamboa era un señalamiento o una recomendación de un expresidente metiche, Luis Echeverría, y eso no le pareció a Salinas de Gortari, entonces de alguna manera estaba descartado, pero fueron prospectos para la sucesión, todos por el partido oficial. Enfrente, Diego Fernández de Ceballos, que prácticamente se la llevó de partida, fue el único que sonó en el PAN. Cuauhtémoc Cárdenas por el PRD,
que nuevamente llegaría a insistir, Cecilia Soto por el Partido del Trabajo, Jorge González Torres por el Partido Verde Ecologista de México, Rafael Aguilar Talamantes por el Frente Cardenista que todavía existía de Reconstrucción Nacional, Álvaro Pérez Treviño por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Vean, acá ya separados el Frente Cardenista y el PAN de Cuauhtémoc Cárdenas, entonces ya Cárdenas ya no lo apoyaron igual. Marcela Lombardo Otero por el Partido Popular Socialista y Pablo Emilio Madero, aquel descendiente no directo, pero descendiente de Madero, por la Unión Nacional Opositora. Bueno, vamos ahorita a la valoración, pero antes un poco la parte postpresidencial. El sucesor inmediato de Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, actividades o cargos posteriores, ha sido miembro del directorio de Dow Jones Company y de la editora de The Wall Street Journal. O sea, pues ahí se nota, ¿no? Pues el antipatriotismo de un expresidente, ¿no? Yendo a cada quien su vida, ¿no? Pues a hacer más billete, etcétera, pero además con firmas extranjeras luego, ¿no? Con las relaciones que haya extendido. Y esta cuestión de Wall Street Journal, pues también se entiende en las políticas editoriales luego que salen ahí periodicazos en un momento dado. Imputaciones o juicios que se le llegan a hacer a Salinas de Gortari. Sospecha de autoría intelectual del homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Tuvo que comparecer incluso ante la PGR, ha sido uno de los pocos o el único presidente hasta el momento que ha comparecido ante la PGR, no que él fuera a las oficinas de la PGR, pero en su autoexilio lo visitaron y le tomaron una comparecencia a Salinas de Gortari. Claro, no está acusado de nada, pero tuvo que comparecer sobre el crimen que hubo. Y a nivel popular, pues se sospecha ahí las cuestiones políticas y no directamente, pues de su equipo de trabajo, de alguna situación, del partido, en fin. Muchas dudas que prevalecerán por los siglos de los siglos acerca del homicidio de Luis Donaldo Colosio. Inadecuado manejo de la partida secreta y complicidad con las actividades ilícitas y vínculos con el narcotráfico de sus hermanos, tanto de Raúl como de Enrique, según declaraciones además del expresidente Miguel de la Madrid, de las cuales posteriormente se desdijo en una carta pública por no poder procesar mentalmente sus respuestas, obligado a esta declaración por los propios hijos y por el grupo político que había presionado. Esto lo reconfirmó precisamente uno de los hijos del propio expresidente. Bueno, pero fíjense, qué fuerte está. Y está grabado, tiene grabado Carmen Aristegui esa declaración de Miguel de la Madrid. Las sospechas de esta cuestión de lazos muy especiales, sobre todo de los hermanos de Salinas de Gortari, con el narcotráfico. La endeble condición de la economía que derivó en una profunda crisis financiera apenas iniciada la gestión de su sucesor, y finalmente la imputación de falsificación de documentos y enriquecimiento ilícito por la Procuraduría General de la República, que no avanzó. No avanzó esto, pero según eso hubo una imputación de falsificación de documentos. Bueno, esto según también una fuente que ahorita les digo cuál es. Intromisión postpresidencial. Sí ha habido intromisión de Salinas de Gortari. Además, a partir de esta capsulita de Salinas de Gortari, nos encontramos con presidentes actualmente vivos, ¿no? Todos de aquí, para los que vienen en las sucesivas cápsulas, son expresidentes vivos. ¿Cuáles han sido las intromisiones? Tengo apuntadas aquí 3 al menos. Declaraciones en medios ante la detención de su hermano acusado de homicidio y hasta hizo una huelga de hambre fugaz, una huelga ridícula de hambre fugaz, por las críticas a su sexenio, así como para deslindarse de la crisis económica del gobierno sucesorio, el error de diciembre. O sea, están acusando a mi hermanito y me están acusando a mí de ser el culpable de
el error de diciembre de la crisis financiera, etcétera, etcétera. Entonces hago una huelga de menos de 24 horas, cosa por ahí, en un departamentito casita, allá en Nuevo León también, eh, que popularmente me brindan, ay, ahí en una camita, en un cuarto, sin nada, en la pobreza total, ¿no? Ay, bueno, ay, 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 apenas terminado su sexenio. Segundo, se ha deslindado continuamente ante señalamientos por homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Tercero, protagónico cada que saca a la luz un libro nuevo, ha hecho varios, pero además voluminosos y muy complejos. Yo la verdad, pues sí, tengo que acercarme a alguno, no lo he hecho, no lo tengo aquí entre las fuentes, sus propios dichos y cosas así. Además, la mayoría, no sé, me gustaría encontrar uno que traiga más carga política que económica, porque hay unos muy especializados en lo que generó en su, en su sexenio, en cuanto a finanzas y toda esta cuestión. Entonces, y ese es todavía más extremo que el de mis memorias de López Portillo, es muy voluminoso. Pero entonces cada que saca un libro nuevo, pues sí aparece presentando su libro. No sé si ahorita vaya a aparecer en estos próximos días, sería capaz, o empezando el nuevo sexenio, porque curiosamente este sexenio solamente a principios por ahí se supo algo de él, pero no ha estado muy protagónico, ¿no? Precisamente ha realizado en esos libros o en sus presentaciones, declaraciones ante los medios que se han reducido a estos momentos, ha habido críticas a administraciones posteriores. Ha criticado a su sucesor, para variar, a Cedillo, ¿no? O sea, aquí qué bonita familia, ¿no? Porque desde mucho tiempo atrás empezaron, desde Díaz Ordaz, que se arrepintió de Echeverría, Echeverría que criticó a su hermano López Portillo también a Echeverría, y a De la Madrid, eh, de la Madrid a Salinas de Gortari, y Salinas a Cedillo, y Cedillo a Salinas. No, 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 y ahí fue el desmoronamiento del PRI. Toda esta cuestión que se vino dando también de tanta pugna postpresidencial, ¿no? Que se supone que debían de ser calladitos todos ellos. Bueno, entonces ha criticado a Cedillo, a Fox y a López Obrador. En menor medida, podría haberlo criticado de manera más incisiva, pero creo que ha sido a quien menos ha criticado. O sea, lanzó la crítica ahí de principio y punto. Y creo que se llevó más crítica a su propio sucesor, Cedillo. Ha mantenido un autoexilio, inmediatamente dejando la presidencia hacia Nueva York, Boston, Montreal, La Habana, Cuba, a pesar de su visión neoliberal contra la situación estatal y de izquierda, hizo migas en su momento con Fidel Castro y estuvo bastante amparado allá en La Habana, luego en las Bahamas, todo esto en 1995. Al año siguiente estuvo fundamentalmente en Dublín, Irlanda, en 1996. Este, Nuevamente en La Habana, Cuba. Luego en Inglaterra, quiero suponer que en Londres, tengo que investigar bien. No sé si entre Dublín y Londres o Inglaterra haya sido lo de la toma de la comparecencia ante la PGR. Y ya últimamente ha estado entre Inglaterra y Madrid, España, de 2020 para acá. Últimamente se le ha conectado más con Madrid, España. Ha dejado obviamente mucho libro, su tesis que se llamó Agricultura, Industrialización y Empleo, el caso mexicano. Luego ya publicó Producción y Participación Política en el Campo por el Fondo de Cultura Económica, pero esto antes de su presidencia. La inducción en el Sistema Nacional de Planeación en México, consideración económicas acerca de la regulación de la empresa pública, rectoría del Estado en la Constitución mexicana, México un paso difícil, bueno, todos los anteriores antes de la presidencia. Y ya después de su presidencia vienen México un paso difícil hacia la modernidad, la década perdida, neoliberalismo y populismo en México, democracia republicana, ni Estado ni mercado, una alternancia ciudadana,
¿Qué hacer? La alternativa ciudadana. Este qué hacer, pues emula una obra clásica de Lenin, que se llamaba ¿Qué hacer? Y él, ahora muy mexicano, no ruso, pero ¿qué hacer? La alternativa ciudadana de 2011. Muros, puentes y litorales, la relación entre México, Cuba y Estados Unidos en 2017. No sé si ha sido lo último, tengo que revisar. Pero todo esto, vean, ha sido, me parece que sí, 2017, justo antes del sexenio ya de López Obrador. Por eso me llama la atención que no haya sacado ahorita uno nuevo. Seguramente le está dando a la pluma a alguno y puede hacer un boom, ¿no? Por ahí. Porque el señor pues, se la sigue gastando en cuanto a la inteligencia, ¿no? Y a lo maquiavélico. Propiedades que se le reconocen: residencia de Ticumán en Morelos y casa en Santa Teresa en la Ciudad de México. No sé si en el extranjero tiene ya alguna propiedad o no. Esposas: Yolanda Cecilia Osheli González, se casó en el 72, se divorció terminando su sexenio en el 94 mismo. Ana Paula Gerard Rivero, matrimonio en 1995. Por ahí se llega a mencionar, aunque ahí también hay un desfase entre que si fue Miguel de la Madrid o el propio Salinas, pero Adela Noriega aparece, esta actriz, aparece por ahí como una relación sospechosa, ¿no? Salinas de Gortari, pero no hay evidencia. Entonces, lo pongo en interrogantes, nada más se los paso al costo aquí en la parte del chismerío. Sus hijos, Cecilia, Carlos Emiliano, que es Emiliano, se le conoce más como Emiliano, en homenaje precisamente al líder Emiliano Zapata, le puso Emiliano, Carlos Emiliano, es actual esposo de la actriz Ludvica Paleta, y Juan Cristóbal Salinas Osheli. Y luego Ana Emilia Margarita, Patricio Jerónimo y Mateo Salinas Gerard. Este último nació en 2006. Así que, pero ya va para 18 años, ¿no? Tiene 18 años. Ya es mayor de edad el más chico de los nuevos matrimonios de Salinas de Gortari. Y después tenemos por ahí, sí, háganme el sagrado favor, no hay evidencia total de lo de esta chica, de, de Noriega, la actriz, y resulta que hay la sospecha de un Carlos Rodrigo Salinas Noriega, ¿no? Hasta con el apellido lo ponen por allí, nacido en 88 mismo, o sea, en el año en que dejó el poder, de ahí vendría el nacimiento. Pero si no hay total evidencia, pues cómo se le atribuye hasta el apellido, sería porque ya estaría reconocido y no hay nada tampoco de evidencia de que esté reconocido un hijo con la actriz Adela Noriega. Eh, Entre los nietos está Carlota Gatica Salinas, Sebastián y Bárbara Salinas Paleta. Bueno, que consulté para todo esto: La presidencia imperial de Enrique Krause, Seis en punto de Javier Lozada, Tragicomedia mexicana de José Agustín, de Obregón a Cedillo, un artículo de Arnoldo Córdoba en Siempre, Ya nunca más, de Ernesto Julio Teissier, La herencia, de Jorge Castañeda, obviamente otros que arrastro desde antes, diccionarios de Juana Vázquez Gómez, de Porrúa, un trabajo del PRI que se llama Los retos y las perspectivas de la nación, Milenios de México, de Humberto Musacchio, Dinastías, dos familias, una nación, de Ramón Alberto Garza, y después pues algunas cosas de internet, como la biografía de Carlos Salinas de Elena Tamaro y Tomás Fernández, el fondo de la forma, actos públicos de la campaña presidencial del PRI, de Claudio Lomnitz y Larisa Adler, en los archivos jurídicos de la UNAM, todos estos muy serios. También la memoria política de México de Doralicia Carmona, una cosa también interesante que se llama SIDOP,
que son sobre una cuestión de España. Es un instituto de estudios españoles que se llama CIDO y que trae cosas interesantes de los presidentes más actuales de México. Y después, pues también el Wikipedia, la biografía de Carlos Salinas de Gortari y muchísimos más de revistas como la revista Quién en varias ediciones, La Verdad Noticias, Caras, Heraldo de México, en fin, varias cosillas por ahí. Vamos a la valoración del expresidente Salinas de Gortari. Bueno, yo llevo tanto tiempo aquí que ni siquiera reviso si estoy al aire, no sé qué. Creo que sí. Creo que ahí estoy. Valoración. Primero que nada, una cita de Enrique Krause que nos dice, el protagonista que había sido aclamado internacionalmente como el gran reformador, se convirtió en un proscrito. El hombre que quiso ser rey alcanzó el poder mediante una votación dudosa, realizó grandes proezas para revertirla y llegado a la cima, creyéndose más inteligente que el resto de la humanidad, fue vencido por su propia soberbia. Enrique Krause. La valoración de un servidor. Salinas de Gortari fue impulsor del desarrollo económico y de la reactivación industrial a costa de la privatización de las empresas, del Estado, con una política de libre mercado, y el último tramo de su gestión se caracterizó por la desestabilización social, marcada por el alzamiento del ejército zapatista y la ola de crímenes políticos bajo sospecha de su propia vinculación. Lo positivo de Salinas de Gortari en su gestión: la modernización, las reformas económicas y electorales, así como la franca integración del país en el comercio exterior con la pertenencia a organismos internacionales y la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, con el consecuente impulso de la inversión privada y la apertura de fuentes de empleo. Lo negativo de la gestión de Salinas de Gortari: la dudosa legitimidad, la radical privatización de empresas estatales y la apertura indiscriminada al capital extranjero, el ficticio crecimiento económico, así como el clima de desestabilización política por el levantamiento del ejército zapatista y la ola de crímenes políticos como el del candidato de su partido y factible sucesor. Este fue Carlos Salinas de Gortari, presidente de México de 1988 a 1994. Y yo soy su servidor, Teófilo Huerta, quien agradece su preferencia. Por aquí estuvieron María Elena, o están María Elena Moreno Reyes, saludos, primas Aguascalientes, y Samantha Jiménez. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes que posteriormente se sumen a esta emisión grabada, ya sea por esta vía o por el YouTube, canal de YouTube Teófilo Huerta. Muchísimas gracias. Y quienes andan por allí, enseguida en esta misma jornada tendré la capsulita del sucesor de Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo. Muchísimas gracias y hasta entonces.